Algo, mis hermanos, que es verdaderamente trágico y triste es cuando alguien le retira la palabra a otra persona. El retirar la palabra es muestra de que hay un desagrado profundo. Es muestra de que una relación se ha roto. Y la ausencia, mis hermanos, de lo que es la palabra en una relación y la presencia del silencio, muchas veces lo que muestra es una profunda y terrible indiferencia. Si quieren, mis hermanos, que alguien verdaderamente note lo que es la indiferencia que tienen hacia esa persona, retírenle la palabra. No le hablen. Y verán, mis hermanos, lo que es la indiferencia que uno puede llegar a sentir. Hoy en día lo tenemos bien fácil, ¿ya? Simplemente dejen los mensajes de WhatsApp en visto y mis hermanos no los respondan, ¿ya? Esto muestra lo que es en cierta manera una profunda indiferencia, y esa falta de palabra muestra precisamente ese desagrado y esa relación que ha sido rota. Cuando la palabra es restaurada, cuando la palabra es vuelta en esa relación, eso quiere decir que la relación se ha arreglado o está en camino a ello, mis hermanos. Si esto se da en pequeña escala en las relaciones humanas, es mucho más triste y mucho más profundo y preocupante cuando esto se da a una escala mayor de la relación entre Dios y su pueblo. Cuando Dios en su soberana voluntad decide retirar la palabra a su pueblo. Y eso es lo que nos encontramos cuando vamos a ese capítulo 3 del primer libro de Samuel. Así que tengan el capítulo 3 del primer libro de Samuel abierto delante de ustedes, mis hermanos, y este capítulo que se ha leído, del capítulo 3 entero hasta el capítulo 4, versículo 1. Y nos vamos a encontrar con una situación que va a empezar primeramente trágicamente, pero que va a quedar bien, mis hermanos. Pero si han tomado atención a esta lectura, se van a dar cuenta de que todo el texto de este capítulo 3 del primer libro de Samuel tiene el énfasis puesto en lo que es la palabra profética de Dios. Hay términos y referencias que se repiten una y otra vez a lo largo de este capítulo 3. Aparece lo que es la expresión de la palabra de Jehová varias veces a lo largo del capítulo. Aparecen términos como, por ejemplo, revelación, visión. Aparecen varias veces a lo largo del capítulo. Ideas de manifestar la palabra, manifestar lo que Dios ha dicho o encubrir lo que Dios ha dicho, aparece también en lo que es este texto. La idea de Jehová llamando por medio de la palabra a Samuel, diciéndole: Samuel, habla, heme aquí, son referencias a que todo el tema central de este capítulo 3 gira en relación a la palabra profética de Dios. Y algo que vemos que es fundamental para entender esto es que precisamente lo que nos encontramos en el capítulo 3 es el llamamiento oficial de Samuel como el profeta de Dios. Ahora el foco de la palabra de Dios, la revelación de la palabra de Dios se va a encontrar en la persona de Samuel y en el ministerio de Samuel como profeta. Fíjense los versículos 19 y 20. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Por tanto, esto nos muestra de que todo el evento va, mis hermanos, en relación de lo que es la palabra profética de Dios. Y ese capítulo 3 hasta el versículo 1 del capítulo 4 tiene todo un movimiento, mis hermanos, que es interesante. Porque es un movimiento que empieza en una situación verdaderamente trágica para la casa de Dios y para todo el pueblo de Israel. Y la situación trágica es que la palabra de Jehová escaseaba. Prácticamente no había visión. Fíjense el versículo 1 del capítulo 3, a mitad. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Se empieza en esta situación trágica de la escasez de la palabra de Dios, pero terminamos al final del capítulo en un movimiento, en el capítulo 4, versículo 1, de que ahora, mis hermanos, Samuel hablaba a todo Israel. La palabra de Dios tuvo entonces con Samuel una permanencia presente en lo que era el pueblo de Dios. Pues bien, en ese movimiento en medio nos encontramos el llamamiento de Samuel. Y vamos a ir de una situación trágica de que prácticamente no había palabra
al llamamiento del profeta de Dios por el cual Dios establecerá su palabra y lo que es la presencia permanente al final de la palabra de Dios en medio de su pueblo. Así es como se mueve este texto, mis hermanos, y ese movimiento nos da los 3 puntos a destacar en el día de hoy. El día de hoy lo que vamos a destacar es ese movimiento de este capítulo. Vamos a ver primeramente lo que es la tragedia de la escasez de la palabra profética de Dios entre su pueblo. Segundo, lo que vamos a ver es el establecimiento de la palabra profética de Dios entre su pueblo. Y tercero, vamos a ver, mis hermanos, la presencia permanente de la palabra profética de Dios entre su pueblo. Vamos a destacar estos puntos. Vamos a centrarnos en el primero, la tragedia, mis hermanos. La tragedia de la escasez de la palabra profética de Dios entre su pueblo. Y fíjense que esta escasez, mis hermanos, la vemos clara cuando entramos en el versículo 1 del capítulo 3. Se nos dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Había una escasez de la palabra de Jehová. No había visión con frecuencia en aquellos días. Y mis hermanos, esa escasez de la palabra de Jehová nos muestra varias cosas. Primero se nos muestra, mis hermanos, que la escasez de la palabra de Dios puede ser una realidad. La escasez de la palabra de Dios puede ser una realidad en medio de su pueblo. Fíjense, para poder entender lo que es el impacto trágico de esa falta de palabra de Dios en medio del pueblo, debemos situar bien lo que es el capítulo 3 de este primer libro de Samuel. Porque el capítulo 3 se encuentra, mis hermanos, entre el capítulo 2 y el capítulo 4. Siempre les he dicho que mis matemáticas son simples, pero son buenas, amor. Son buenas. Entre el capítulo 2 y el capítulo 4 se encuentra el capítulo 3. ¿Y qué debemos recordar, mis hermanos? Debemos recordar lo que vimos la semana pasada. En el capítulo 2 nos encontramos con algo que era terrible, con lo que es el juicio que empezaba por la casa de Dios en Silo. Nos encontramos que Dios, mis hermanos, decidió y anunció juzgar la casa de Elí y el sacerdocio de Elí. ¿Por qué? Por la iniquidad y el pecado de sus hijos en su servicio y porque Elí había dilatado el sacar esa impiedad y poner la devoción de Samuel. La había dilatado tanto que Elí no los había ni estorbado, no había hecho nada en relación a esa situación. Y Dios decidió juzgar lo que era la casa de Elí, el sacerdocio de Elí. En el capítulo 3 se anuncia esto. Y esto se cumple, mis hermanos, ese juicio en el capítulo 4, que es Dios mediante, lo veremos la semana que viene. Pues bien, entre el anuncio de juicio y el cumplimiento de juicio se encuentra el llamamiento de Samuel como el profeta oficial de Dios. Y esto es significativo, ¿saben por qué? Porque, mis hermanos, lo que sucede en el capítulo 2, el anuncio de lo que es el fin del sacerdocio de la casa de Elí, podía generar dudas y problemas serios, mis hermanos. ¿Qué sucederá ahora con el sacerdocio en la casa de Dios? ¿Qué sucederá ahora con lo que es el poder ofrecer sacrificios para perdón y para redención y para expiación de pecados? Nos quedamos sin sacerdocio, nos quedamos sin la posibilidad de tener a alguien que ofrezca sacrificios y medie delante de Dios para el perdón de nuestros pecados sin ofrendas de paz. ¿Qué va a suceder? Y la respuesta la vimos, no va a pasar nada. Porque Dios anunció que levantaría un sacerdote fiel y según su alma y su corazón. Fíjense en el capítulo 2, mis hermanos, versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Dios anuncia, bien, acabaré con la casa de Elí, pero no os preocupéis, Dios va a ser fiel en mantener su casa. Dios va a ser fiel en mantener su sacerdocio en aquella casa de Jehová. Y vimos que ese profeta, ese sacerdote, que se levantará, en la historia posiblemente era Sadoc, cuando Dios sacó lo que era la casa de Abiatar y puso a Sadoc como sacerdote.
Por lo tanto, la casa de Dios en ese sentido está asegurada por la fidelidad de Dios. Los sacrificios seguirán adelante. Habrá sacrificios de perdón y de expiación de pecados para el pueblo de Dios. Y evidentemente esto para nosotros, mis hermanos, el sacerdote que siempre hizo conforme al corazón y a la alma de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, lo que es el sacerdocio en la casa de Dios está asegurado. Tenemos un sumo sacerdote fiel a la diestra de nuestro Padre, cuyo sacrificio, mis hermanos, fue una vez por todas y para siempre sacrificio perfecto. Y su mediación a la diestra del Padre es una mediación continua y eterna que aplica esa obra redentora que cuando nos acercamos al trono de gracia con arrepentimiento y perdón, tenemos a nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, mediando e intercediendo por nosotros. Por lo tanto, la casa de Dios, en ese sentido, está segura. Hay sacerdocio, hay perdón. Pero, ¿saben qué? Podía levantarse, mis hermanos, otra problemática. Y la problemática era, ¿qué pasaba entonces con la palabra de Dios si desaparecía el sacerdocio de la casa de Dios? Esa pregunta es importante, porque, mis hermanos, los sacerdotes eran aquellos que tenían la responsabilidad de la interpretación y de la enseñanza de la palabra en el pueblo. No eran como los profetas. Los profetas recibían el mensaje, lo veremos, y proclamaban este mensaje al pueblo. Pero lo que era la explicación, la interpretación, el hacer entender esa palabra quedaba en el ministerio de lo que eran los sacerdotes, mis hermanos. Lo vimos esto cuando estudiamos Nehemías. Fíjense, mis hermanos, en Nehemías capítulo 8. Fíjense lo que ahí se nos dice. Cuando Esdras el sacerdote se levanta y empieza a leer la ley de Dios al pueblo, en Nehemías 8, a partir del versículo 7 se nos dice, y los levitas, la tribu del sacerdocio, Jesuá, Baní, Serabías, Jamín, Acub, Sabatel, Judías, Maasías, Kelita, Zarías, Jozabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento a su lugar, hacían entender la ley. Y leían en el libro de la ley de Dios ciertamente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Dios es santo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Los levitas hacían entender la ley al pueblo. Cuando vamos a Malaquías, mis hermanos, Malaquías acusa sobre todo a quién, acusa a los sacerdotes de haber torcido lo que era la ley de Dios. Fíjense en Malaquías. Fíjense en Malaquías capítulo 2, mis hermanos, y los versículos del 7 al 8. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo aquí Malaquías? Lo que dice Dios a los sacerdotes. Los labios de los sacerdotes han de guardar sabiduría. De su boca el pueblo buscará la ley. Buscará esa palabra de Dios. Porque es mensajeros de Jehová de los ejércitos son precisamente esos sacerdotes. El pueblo iba a buscar esa ley, esa sabiduría de los labios de los sacerdotes, eran mensajeros, y ahí Malaquías les acusa de que han torcido totalmente lo que es esa ley y esa palabra. Por lo tanto, ahora desapareciendo lo que es el sacerdocio, mis hermanos de Elí, anunciando lo que es el juicio sobre ese sacerdocio, la pregunta es, ¿qué va a suceder con la palabra de Dios? ¿Dónde se va a encontrar lo que es esa palabra proclamada? ¿Dónde va a estar lo que es esa palabra proclamada? Y ahí entra ¿qué? Entra al capítulo 3. Entra la esperanza que vamos a ver de dónde se encuentra esa palabra. La vamos a encontrar en Samuel. Pero fíjense que primeramente, mis hermanos, lo que vemos es una situación trágica. Venimos del anuncio del juicio contra lo que es la casa del sacerdocio de Elí. ¿Dónde ahora? ¿Qué va a suceder con esa palabra? Y llegamos al versículo 1 del capítulo 3, la situación es un tanto trágica. Fíjense, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Bueno, aún y lo terrible, mis hermanos, y la tragedia, Dios empieza con gracia.
Porque si se dan cuenta esa frase, ministraba Jehová en la presencia de Jehová, fíjense, ministraba Jehová en la presencia de Elí, esto lo vimos repetido en el capítulo 2. Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, Samuel ministraba a Jehová, Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Sí, la situación es trágica, pero lo que primeramente muestra a Dios es que hay gracia, mis hermanos. Yo recuerdo una película de cuando era bien pequeñito, El Mago de Oz, la antigua, mis hermanos, la antigua. ¿Ya? Esa que empieza en blanco y negro y después cambia color, mis hermanos, esa. ¿Ya? Ya hay algo que se le decía a Dorothy para poder llegar a lo que era la ciudad de Oz. Se le decía, Dorothy, sigue el camino de baldosas amarillas. ¿Ya? Y Dorothy seguía el camino de baldosas amarillas, saltando, cantando con un hombre de hojanata, con un espantapájaros y con un león así un poco... ¿ya? Entonces, fíjense que sigue el camino de baldosas amarillas. Mis hermanos, esa frase, Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, es el camino de baldosas de gracia de Dios, mis hermanos. Que aun y cuando la situación trágica que se nos va a mostrar va a ser trágica, hay un camino de la gracia de Dios que va a hacer que las cosas permanezcan. Y ahora, fíjense, después de esa gracia, tenemos la tragedia. No solamente se anuncia la casa del sacerdocio de Elí va a terminar, ¿dónde estará la palabra? Sino que ahora fíjense, mis hermanos, que la palabra de Jehová escaseaba. Prácticamente no había palabra. Fíjense el versículo 1. Y la palabra de Jehová escaseaba. No quiere decir que no hubiese palabra de Jehová, es que había muy poca. Era puntual en momentos concretos y a personas concretas. Y lo sabemos porque en el capítulo 2 vino un profeta anónimo que le dijo ciertas cosas a Elí. Le anunció el fin de su sacerdocio y de su casa. Pero la cuestión, mis hermanos, es que la palabra era puntual. La palabra era en momentos determinados y muy escasa. No era una palabra nacional, déjeme decirlo así, y general para todo el pueblo. Esto lo vamos a ver al final. Fíjense el capítulo 4, versículo 1. Y Samuel habló a todo Israel. Pero ahora, en la casa de Dios, en la casa de Dios y en el pueblo de Dios, la palabra prácticamente no estaba. Y no solamente escaseaba, sino, ¿saben lo más terrible? Es que poco a poco, mis hermanos, esa palabra se iba apagando y apagando y apagando y apagando. Es como aquel, mis hermanos, que mira una vela y aquella vela poco a poco la llama va temblando y cada vez va brillando menos porque la vela se va consumiendo y se va apagando. Y aquella llama cada vez es más pequeña y tiembla y casi no calienta, casi no se ve, hasta que la vela es extinguida y la llama desaparece. Eso es lo que estaba sucediendo aquí. No solamente la tragedia era que la palabra escaseaba, que aquel que tenía que tener la boca, en los labios, la palabra de Dios estaba finiquitado o anunciado, sino que esa palabra desaparecía. Fíjense, hay dos cosas, mis hermanos, que empiezan a apagarse en este texto. Fíjense los versículos 2 y el versículo 3. Déjenme que les lea, mis hermanos, esos dos versículos como aparecen en la Biblia de las Américas, que son más centrados en cómo aparecen en el original. Y miren sus Biblias y van a ver la gran diferencia que hay. Y aconteció, a partir del versículo 2, un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podían ver bien, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado. ¿Ven la diferencia con nuestro texto? Nuestro texto en el versículo 3 empieza hablando de Samuel estaba durmiendo. Pero en lo más centrado en el original no es esto. El versículo 3 empieza diciendo cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado. Y eso es interesante, porque está poniendo la realidad de que los ojos de Elí empezaban a oscurecerse con la realidad de que la lámpara de Jehová todavía brillaba, pero estaba en proceso de ir apagándose, mis hermanos. Y esa relación es importante, porque cuando vamos a los ojos de Elí, mis hermanos, cuando vamos a los ojos de Elí, la Biblia nos dice que empezaron, mis hermanos, sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. ¿Por qué se oscurecían los ojos? Bueno, se oscurecían porque Elí ya era mayor, mis hermanos. Elí ya estaba entrado en años, y cuando uno va creciendo en años, mis hermanos, la vista no se va arreglando.
¿ya? Uno se quita los lentes y dice, oye, ya empiezo a ver mal. Y se los pone y dice, veo igual de mal. ¿Ya? Eso quiere decir que algo ahí va cambiando. Por lo tanto, era mayor y su vista se oscurecía, mis hermanos. Pero hay algo importante que debemos entender en las Escrituras. Las Escrituras muchas veces utilizan los órganos sensoriales, como podrían ser los ojos y los oídos, para referirse no solamente a la percepción física, sino para referirse también a la percepción espiritual. Cuando Dios habla de los ídolos, esos ídolos de piedra y de madera, ¿qué es lo que dice? Son ídolos de piedra y madera que no ven ni oyen. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen narices y no huelen. Tienen manos y no palpan. Son ídolos falsos. Sus órganos sensoriales están estropeados. Cuando Jesús en Juan 9 habló para lo que había venido, dijo, para juicio ha venido el mundo, para que los que ven, no vean. Y para que los que no ven, vean. ¿Se dan cuenta? Los órganos sensoriales muchas veces son utilizados para referirse no solamente a la percepción física, sino a la percepción espiritual, mis hermanos. Y aquí tenemos al sacerdote de la casa de Dios en Silo, que sus ojos decrecían, comenzaban a ¿qué, mis hermanos? A oscurecerse. Y eso nos muestra que no solamente era algo físico, sino que la percepción espiritual de ese sacerdote que hubiese tenido que estar bien puesta empezaba a sumirse en una oscuridad profunda. Tanto que, fíjense, lo veremos, que cuando Dios llamó, cuando la voz de Dios habló, Elí necesitó 3 llamados para entender que posiblemente era Dios quien llamaba a Samuel. 3 llamadas le costó a Elí. Y frente a esa oscuridad de su vista, fíjense lo que pone el texto tal y como hemos leído en el versículo 3. Empieza con, cuando la lámpara de Dios todavía no estaba apagada, aún no se había apagado esa lámpara. ¿Y esa lámpara qué era, mis hermanos? Era básicamente la menorá, el candelabro que estaba en el lugar santo, que era la única luz que había en aquel lugar, que iluminaba la mesa de los panes, que iluminaba lo que era el altar de incienso, pero que sobre todo iluminaba, ¿saben qué? El camino al lugar santísimo. Iluminaba el camino a la misma presencia de Dios. Iluminaba el camino a la misma revelación de Dios, mis hermanos. Y eso es interesante. Era la única luz que había ahí. Y según Éxodo, debía estar encendida desde la tarde hasta la mañana. Apagarse y volverse a encender desde la tarde hasta la mañana. Bien, aquí todavía, mis hermanos, estaba encendida, pero fíjense, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, por lo tanto se estaba consumiendo. Y es interesante notar el tema de la luz en las Escrituras. Es un tema interesantísimo, porque la luz de las Escrituras muchas veces también se usa para hablar, mis hermanos, de la revelación misma de Dios. De Dios siendo luz, revelándose a sí mismo, revelando el camino a Él, revelando lo que es su salvación, mis hermanos. Y aquí esa luz que iluminaba el lugar santo y iluminaba el camino al lugar santísimo donde estaba Dios, todavía estaba encendida, pero ¿qué sucedía, mis hermanos? Se estaba apagando. Fíjense que el texto es claro al poner los ojos de Elí y la luz de la lámpara, que todavía, mis hermanos, estaba ahí brillando de manera junta, nos está dando una imagen trágica y caótica. Nos está diciendo, las cosas aquí se están desvaneciendo y apagando. La percepción espiritual de ese sacerdote se apaga. La lámpara que ilumina el camino y la revelación a Dios se está apagando. Y lo que se está asumiendo todo es una profunda oscuridad. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, el cuadro que tenemos cuando ponemos este texto 3 en todo el contexto y en el versículo 1? La casa de Elí, el sacerdocio, sentenciada a muerte. Aquellos que tenían que guardar la ley de Dios en sus labios y el pueblo buscar la ley de la boca de los mensajeros de Jehová, de los ejércitos que eran los sacerdotes, sentenciado a muerte. Los ojos estaban oscureciéndose, la percepción espiritual se apagaba, la luz, mis hermanos, de revelación al camino de Dios se apagaba, la palabra escaseaba y la oscuridad empezaba a reinar. ¿Qué es lo que nos está dando aquí el autor, mis hermanos? Nos está dando una situación trágica y terrible en la casa de Dios y en el pueblo.
de que se está quedando sin palabra de su Dios, de que la palabra de Dios se está yendo, se está apagando. Y eso es lo más trágico que le puede suceder al pueblo de Dios. Es trágico porque Dios, mis hermanos, es un Dios que en sí mismo, en su propio ser, es un Dios que habla y se revela. Es un Dios trino y en el ser de la Trinidad hay relación y hay comunicación. Es un Dios, mis hermanos, es el Dios que desde el principio dijo, habló y las cosas fueron hechas. Es el Dios, mis hermanos, que con la palabra llamó a un hombre, vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. Es un Dios que les dio las 10 palabras a su pueblo para que supiese cómo vivir en fidelidad y lealtad. Y ese Dios, mis hermanos, su palabra se estaba yendo. Y eso era trágico para Israel, mis hermanos. ¿Por qué Israel? Eso no sucedía. Fíjense, eso no sucedía en las naciones. Eso sucedía en Israel. Esa palabra de Jehová era la revelación especial de Dios a su pueblo, no a las naciones gentiles. Y era en medio de su pueblo que esa palabra desaparecía, mis hermanos. ¿Y saben qué es lo que nos muestra esta tragedia? Precisamente esto, que la escasez de la palabra de Dios puede ser una realidad en medio del pueblo de Dios, mis hermanos. Es algo que puede darse. Todo lo escrito en el Antiguo Testamento es ejemplo para nosotros. Se dio en el pueblo del Antiguo Pacto. Puede darse en el pueblo de Dios, mis hermanos. Y es lo más trágico que puede pasar, que se pierda o desaparezca lo que es esa palabra. ¿Saben cuál era, mis hermanos, el lema de la iglesia de Calvino? Ya en Ginebra. Después de la oscuridad, luz. Y tenían 2 mensajes los domingos, y después mañana y tarde. Y tenían mensaje el miércoles, mensaje el jueves y mensaje el viernes, mis hermanos. Cuenten cuántos mensajes tenían en la iglesia. Porque entendía que si la luz de la palabra de Dios, la que es lámpara a mis pies, mis hermanos, si esa luz se apagaba y desaparecía, al pueblo de Dios sí o sí acabaría sumido en tinieblas. Y mis hermanos, cuando la palabra de Dios empieza a desaparecer en el pueblo de Dios, será un pueblo que tarde o temprano andará en oscuridad. Pueden estar todas las actividades bien puestas, pueden estar todo lo que son los horarios bien puestos, pueden estar todo lo que son las agendas bien puestas, pueden llevarse todas las cosas y organizaciones de manera correcta, incluso pueden ponerse lo que son lucecitas, mis hermanos, colgando para que haya luz. Pero si la palabra de Dios escasea y empieza a desaparecer, ese pueblo pronto andará en tinieblas. Y esa escasez, mis hermanos, ¿saben lo que es? La tragedia aumenta. Porque esa escasez no nos muestra solamente que eso puede darse en el pueblo de Dios, sino que la escasez de la palabra de Dios puede ser un acto de juicio de Dios. Esa es la segunda cosa en este primer punto. Un acto de juicio de Dios. Pregúntense, ¿por qué la palabra escaseaba en aquel tiempo, mis hermanos? Unos dirían, bueno, porque todavía no estamos en el periodo profético y no había profetas. Bueno, podría ser, pero no es del todo cierto. Porque Moisés, mis hermanos, era el profeta por excelencia. El profeta tipo que Dios prometió que levantaría un profeta según él. Habían profetas como ese profeta anónimo que se acercó a Elí y le dijo lo que Dios iba a hacer con él. No era porque no se estuviese todavía en el periodo profético, mis hermanos. La escasez de la palabra se dio, mis hermanos, por un acto de juicio de Dios contra esa casa de Elí y contra ese pueblo. ¿Y dónde lo vemos esto? Lo vemos cuando leemos un poquito más el primer libro de Samuel y cómo Dios reaccionó con Saúl. Fíjense en el capítulo 14, versículo 37, ¿ya? De este primer libro de Samuel. Y Saúl consultó a Dios. Descenderé tras los filisteos, los entregaré en mano de Israel, mas Jehová no le dio respuesta en aquel día. Cuando lleguemos a ella veremos el problema que había. Pero Dios mantuvo su silencio, no le dio respuesta en aquel día. Dios calló. Fíjense ahora en ese mismo libro, el capítulo 28, los versículos 6 y 15. Y ahí se nos dice, y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Versículo 15 del capítulo 28.
Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? El susto que se llevó ahí Saúl. Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Llamó a Samuel, ¿por qué? Porque Dios se ha apartado de mí y ya no me responde más. Estamos al fin de la vida de Saúl, mis hermanos. Ya es el declive de ese rey. Pero fíjense, mis hermanos, que en ese declive lo que mostraba el desagrado de Dios contra Saúl y el juicio de Dios contra Saúl es que Dios le había sacado su palabra. De que Dios no le respondía, mis hermanos. Y algo que debemos entender es que sacar la palabra de Dios, mis hermanos, es el acto soberano del juicio de Dios. Fíjense en Amós capítulo 8 lo que dice, versículos 11 y 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre en la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Dice, qué bien, vamos bien aquí. Hambre de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar en mar. Desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Mis hermanos, este es el acto mismo del juicio de Dios, sacando lo que es su propia palabra, quedándose silenciado, mis hermanos, ¿a raíz de qué? A raíz en esa casa de Jehová. Fíjense que a raíz de la situación que había, el pecado de los hijos de Eli, la situación de Eli, Dios sacó la palabra. Vivimos en el periodo de jueces aquí, mis hermanos. Un periodo donde Israel no quiso saber de la palabra del pacto de Dios y Dios hizo escasear su palabra en medio de su pueblo. La sacó, mis hermanos. Y esto, ¿saben qué? Tiene aplicaciones importantes, mis hermanos. Tiene una aplicación que es una palabra de cautela y una palabra de advertencia. La palabra de cautela, mis hermanos, es que no todos los silencios de Dios tienen que ser interpretados como el juicio de Dios. Dios a veces, mis hermanos, puede tardar en responder en nuestras vidas para nuestro crecimiento espiritual, para ayudarnos a crecer en paciencia, que necesitamos paciencia a veces. Estamos ahora en la época de todo ya. Paciencia. A veces para enseñarnos paciencia, templanza, mansedumbre, hacernos crecer en nuestra fe a la imagen de Cristo. No siempre los silencios de Dios son debidos a su juicio, mis hermanos, no siempre. Pero la palabra de advertencia es que el silencio de la palabra de Dios sí que puede deberse quizá al desagrado y al juicio de Dios, mis hermanos. Fíjense que esta es una realidad que pasó en el pueblo y es una realidad que el pueblo del nuevo pacto, la iglesia, tiene, mis hermanos, que tener en mente y bien presente. La mayor tragedia que pueda haber, entre el pueblo de Dios en la iglesia, es que, mis hermanos, nos sean quitadas muchas cosas, pero la mayor tragedia es que nos sea quitada, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios. Y quizá uno puede pensar, bueno, pero tenemos toda la palabra escrita, esto no nos va a ser quitado, y el problema es que demos que tenemos la palabra de Dios, lo demos en algo por sentado, mis hermanos. Y no podemos olvidarnos que tener la palabra de Dios en medio de nosotros, leída, expuesta, predicada, mis hermanos, esto es el don de la gracia de nuestro Dios. Tener la palabra de Dios es el don de la gracia de Dios. En el antiguo pacto, la ley de Dios fue el don por excelencia del pueblo del antiguo pacto. En el nuevo pacto, el don por excelencia es el Espíritu, pero su palabra, mis hermanos, es un don de gracia que Dios nos ha dado, de su revelación especial, que no tenía ninguna necesidad de hacerlo, mis hermanos. Fíjense que no puede darse por sentado. En aquel tiempo, mis hermanos, en el periodo de jueces, mis hermanos, Israel ahí, no le interesó la palabra del pacto. Y Dios dice, no os interesa, pues eso es lo que vais a tener. Y empezó a sacarla poco a poco, mis hermanos. O quizá le interesaba otras cosas. Y mis hermanos, cuando se sustituye la palabra por cualquier otra cosa más importante, puede llevarse a este punto terrible y trágico. Mis hermanos, esto es algo que puede mostrarse y que uno debe tener en mente. Pero ¿saben qué? En medio de esa realidad hay gracia. Porque ¿cómo ha empezado ese texto?
Fíjense, sigue el camino de baldosas amarillas. ¿Se acuerdan? Sigue el camino de la gracia de Dios. Porque fíjense lo que dice aquí, a final del versículo 3. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, antes de que esa luz se apagase, mis hermanos, antes de que se desapareciese, ¿qué es lo que sucede? Versículo 4, Jehová llamó a Samuel. Es glorioso esto, mis hermanos, antes de que la luz desaparezca, antes de que esa luz que guiaba la presencia de Dios desaparezca, Dios hace algo. Dios llama a Samuel, Dios llama a aquel en quien ahora su palabra se encontrará, y esto lo que muestra, mis hermanos, es que Dios no va a permitir que su casa se quede sin palabra. Ahí la casa de Dios, mis hermanos, la palabra escaseaba. Y Dios no va a permitir que su pueblo se quede sin palabra y va a establecer de una manera u otra lo que es la palabra, su palabra en medio de su pueblo, sin quitar nuestra responsabilidad en ello. Y este es el segundo punto, el establecimiento de la palabra profética de Dios entre su pueblo. Y fíjense que cuando nos preguntamos cómo se establece esta palabra profética, se establece, mis hermanos, con el llamado del profeta Samuel. Y primero vemos aquí el llamado fiel de Dios en establecer la palabra, el llamado fiel de Dios en establecer su palabra. Fíjense que ahora vemos el llamado de Samuel en los versículos del 4 al 14. Y si se fijan, mis hermanos, aquí nos vamos a dar cuenta cómo Dios llama a Samuel. Y en los versículos del 4 al 9 hay una estructura clara. Hay una estructura donde se va comparando a Samuel con Elí. Y es una estructura que va increciendo. Poco a poco va llegando a una tensión, ese llamado. Y esa tensión es para llegar al final a mostrar que ahora el foco de la palabra de Dios, la revelación de Dios, donde Dios va a hablar, ya no se encuentra en el sacerdocio de Elí, sino que se va a encontrar en el profeta Samuel, en ese joven. Y fíjense que el llamado en los versículos del 4 al 9, mis hermanos, lo hemos leído, ya aquí Paco ha sido muy enfático al leerlo, muy bien. Fíjense que hay 4 llamadas. 4 veces Dios llama a Samuel y casi todas siguen el mismo esquema, casi todas. La primera a la que nos encontramos, fíjense, en el versículo 4 y 5 es el estándar. Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Todas siguen ese esquema. La primera, Dios llama, Samuel, heme aquí, va a Elí, ¿para qué me llamaste? Yo no te llamé, vuélvete a dormir, que se está muy calentito en la cama, vuélvete a dormir. ¿No? Viene la segunda llamada, mis hermanos, en el versículo 6, lo mismo, Dios llama a Samuel, heme aquí, va a Elí, ¿por qué llamaste? No te he llamado, vuélvete a la cama. Pero hay algo nuevo aquí. Entre el segundo y el tercer llamado está el versículo 7. Y ese versículo 7 es fundamental. ¿Saben por qué? Porque es un versículo explicativo. Nos dice por qué Samuel no captaba el llamado de Dios. ¿Por qué no entendía la voz de Dios? Fíjense el versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Esto es muy importante. Porque, mis hermanos, a quien se está llamando aquí es el profeta oficial de la nación en aquel momento. Y uno puede pensar, ¿pero qué tipo de profeta es este? Que Dios lo llama y no reconoce ni la voz de Dios. Lo llama 2 veces y ni se entera ese profeta. ¿Pero qué profeta es este que no entiende la voz de Dios? Cuando uno llega a Isaías, ese sí que era profeta. Isaías, el gran profeta, que vio la visión de los ángeles alrededor del trono, santo, santo, santo. Y cuando Dios llamó, respondió a la primera, heme aquí, esa es la primera, ese sí que es profeta. Pero mis hermanos, aquí Samuel no respondió, porque nunca había tenido esa experiencia de escuchar ese llamado y esa voz de Dios, mis hermanos. Nunca la había experimentado, era bien jovencito en esto. ¿Saben que a veces queremos que los niños, los jóvenes, aquellos que son infantes en la fe reaccionen a asuntos de la fe de la misma manera, mis hermanos, que quizá aquellos que llevamos años de experiencia reaccionaríamos o deberíamos reaccionar, mis hermanos? Y aquí Dios nos muestra que tiene una paciencia sublime con Samuel.
No le dice, oye Samuel, es que no entendiste a la primera, por el amor de Dios, que te tengo que llamar 4 veces para que te enteres. No le dice eso, Dios es paciente, mis hermanos. Si no fue Dios paciente con nosotros, no tuvo Dios paciencia cuando Él nos llamó, mis hermanos, y íbamos nosotros por ahí, nos entraba por aquí, nos salía por allá, mis hermanos, y Dios en su gran amor fue paciente hasta el día que por su gracia dijimos, heme aquí, Señor. Pues eso nos explica por qué nos respondió Samuel al momento. Y ahora viene el tercer llamado. Y fíjense que en el tercer llamado, mis hermanos, es lo mismo. Versículo 8. Llama a Dios, se levanta Samuel, va a Elí, heme aquí, porque me has llamado, y algo cambia. Entonces Elí se da cuenta de que posiblemente quien le estaba llamando, ¿quién era? Era Dios. Bueno, Elí hizo matemáticas, mis hermanos, como yo, simples pero que encajan. 1, 2, ¿no hay nadie más? Bueno, solamente será Dios el que te está llamando. Pero fíjense que esta comparación con Samuel no entendió ese llamado porque no había tenido esa experiencia. Elí, sí, mis hermanos, era el sacerdote experto y con experiencia le costó 3 llamadas para entender, mis hermanos. 3 llamadas para entender. Eso nos muestra, mis hermanos, que aquí el foco de aquel que va a escuchar la voz de Dios, que va a recibir la voz de Dios, que va a recibir palabra de Dios, el foco está ya cambiado, ya no es Elí, ahora Samuel. Y cuando Elí se da cuenta y le dice, bueno, ve porque quizá Jehová te está llamando y cuando te llame responde, heme aquí. Y eso es lo que sucede en el cuarto llamado. Y fíjense que el cuarto llamado es distinto, mis hermanos. Fíjense que el cuarto llamado, en el versículo 10 dice, vino Jehová y se paró y llamó. Fíjense que es más enfático. Eso de pararse no aparece en los otros. Aparece aquí. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, no exactamente, Samuel, Samuel. 2 veces llama a Samuel. Y eso es significativo, lo veremos al final. Samuel, Samuel. Entonces Samuel responde. Y fíjense que lo que nos encontramos aquí, ¿qué es lo que hace Dios entonces? Le revela lo que va a hacer. Le revela, mis hermanos, su palabra. Y eso, como les he dicho, muestra que ahora Samuel, ese llamado, mis hermanos, que sigue el llamado más o menos típico de un profeta, nos muestra de que ahora Samuel es el foco de la palabra de Dios. Y esa revelación de Dios diciéndole eso es lo que voy a hacer, es la confirmación de que Samuel va a ser ¿quién? Samuel va a ser el profeta oficial y legítimo de Dios y del pueblo de Dios en ese periodo. Porque el profeta era aquel que recibía, ¿qué? Recibía no su propia palabra, no su propio mensaje, recibía el mensaje de Jehová. Una de las frases de los profetas en el Antiguo Testamento era así ha dicho Jehová, así ha dicho el Señor. Proclamaban no mensaje suyo, sino mensaje de Dios. Y eso es lo que vemos a partir del versículo 11. Dios le da su mensaje. Esto es lo que voy a hacer. Samuel es el foco de la revelación, de la palabra de Dios. Eso es lo que voy a hacer. Cuando fíjense que en ese llamado vemos la confirmación de Samuel como profeta, pero ¿saben lo que vemos, mis hermanos? Algo que no podemos perder de vista. Que primeramente lo que vemos es la fidelidad de Dios en establecer su palabra. Es el llamado de Dios siendo fiel en establecer su palabra. ¿Y cómo lo vemos? ¿Qué le dice Dios en el mensaje que le revela? En los versículos del 11 en adelante. Fíjense, dice, voy a hacer una cosa que van a retiñar los oídos de Israel. Van a moverse así. El otro día vi la película de los Goonies, mis hermanos. Me encanta esa película. Y hay un monstruito ahí que mueve las orejas, me encanta. Y ahí, mis hermanos, aquí retiñarán los oídos. ¡Buah! Se van a mover los oídos. ¿Y qué es lo que va a hacer Jehová? Va a juzgar a la casa de Elí. Fíjense en los versículos 12 y 13. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Si querían saber si la interpretación del capítulo 2 era correcta, esta es la interpretación. Dios está dando la interpretación de lo que va a hacer, de lo que ha anunciado en el capítulo 2. ¿Por qué juzgará? Por la iniquidad de los hijos de Elí, porque Elí no los estorbó, no los paró, no los sacó,
no sacó esta iniquidad. Pero ¿saben lo interesante? Pregúntense, ¿por qué Dios vuelve a traer el mismo mensaje? Ya lo ha dicho en el capítulo 2 con lo que es un profeta anónimo. Ya se lo ha dicho a Elí. ¿Por qué repetirlo nuevamente? ¿Saben por qué lo repite? Por dos razones. Una, porque Samuel no lo sabía y tiene que repetírselo, porque él va a comunicarlo como profeta. Pero hay otra razón, mis hermanos. Cuando en la Biblia nos encontramos mensajes repetidos dos veces, nos hablan de certeza de cumplimiento. Fíjense en Génesis 41, versículo 32, el sueño de Faraón. Fíjense lo que dice este texto. Y al suceder el sueño a Faraón dos veces, significa que las cosas es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. ¿Qué es lo que aquí José le está diciendo a Faraón? El sueño de Faraón dos veces significa que de parte de Dios la cosa es firme y que Dios se apresura a hacerla. Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. Dios va a ser fiel, mis hermanos, en su palabra. Y cuando estamos aquí en nuestro capítulo, el capítulo 3, el capítulo 2, Dios lo anuncia, juzgará a Elí. Al capítulo 3 vuelve a anunciarlo, juzgará la casa de Elí. Dos veces el mismo mensaje, la cosa es firme. Dios se apresurará a hacerlo. Se apresurará tanto que cuando llegamos al capítulo 4 que nos encontramos, que Dios juzga la casa de Elí. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto, mis hermanos? Que Dios es fiel, que su palabra es fiel de principio a fin, que lo que Él ha dicho, mis hermanos, Él lo va a cumplir. Su palabra no va a fallar. Pónganse en las sandalias de un israelita que está leyendo ahora 1 Samuel. Sitúense, mis hermanos. Están ahora en Judea. Y tienen una casa, mis hermanos, con un terrado donde pueden salir y tomar el fresco. Y ahí están leyendo lo que es el primer libro de Samuel. Y leen el mensaje del capítulo 2. Voy a acabar con la casa de Elí. Ven el capítulo 3, otra vez repite, voy a acabar con la casa de Elí. Llegan al capítulo 4, Dios acaba con la casa de Elí. ¿Qué pensarían, mis hermanos? ¿Saben lo que pensaría? Que Dios es fiel en lo que dice. Que Dios no falla en lo que dice. Que su palabra es fiel de principio a fin. Que todas y cada una de sus palabras dichas por Dios no fallan y nunca van a fallar porque Dios es fiel. Y ese israelita leyendo allí puede entender, bueno, pues si fue fiel en esto, será fiel en establecer ese rey y ese reino que nos anuncia todo el libro de Samuel. Y cuán importante, mis hermanos, es esto para nuestra vida y para nuestra iglesia. Entender que nuestro Dios, lo hemos cantado, es fiel, tu fidelidad es grande. Y entender que su palabra, mis hermanos, es fiel de principio a fin. Todas y cada una de las palabras dichas por Dios, registradas e inspiradas por Dios en su santa palabra, todas ellas son infalibles, inerrantes, inspiradas, perfectas y fieles, mis hermanos. Y esto es algo que nunca podemos perder de vista, porque en nuestra vida y en nuestra situación congregacional hay veces, ¿saben? Hay veces que uno no es de piedra y puede empezar a dudar de la fidelidad de la palabra de Dios. Y uno puede tener situaciones de una crisis en la vida que parece que esa crisis nunca acabe. O uno puede mirar lo que es el panorama y parece que no hay cambios, que la gracia de Dios no funciona, que vidas no son cambiadas, que almas no son salvadas y se pregunta si la palabra de Dios sigue siendo fiel. Esas situaciones que parecen que contradigan las mismas promesas que Dios ha dado en la vida de uno, pero mis hermanos, no podemos caer en esa trampa porque Dios es fiel. Y su palabra no va a fallar. Porque si su palabra fallase, mis hermanos, Dios fallaría. Y Dios no va a fallar. Si Él ha dicho, edificaré mi iglesia, Dios va a edificar su iglesia. Por tanto, mis hermanos, lo que vemos aquí es la fidelidad de Dios en establecer su palabra fiel en medio de su pueblo. Pero vemos otra fidelidad, que es el llamado fiel de proclamar la palabra. Y fíjense que ahora, mis hermanos, nos encontramos y vamos un poquito más adelante en nuestro texto, que aquí
La palabra no solamente debe ser establecida fielmente, sino proclamarse también fielmente. Porque ahora a partir del versículo 15, fíjense lo que encontramos. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Aquí hay dos cosas importantes. Una es que Samuel abría las puertas. Esto me gusta, porque abría las puertas ministrando, porque tenía que abrir las puertas, no le tocaba otra. Pero es significativo esto. Ahora, después de que Dios ha llamado a Samuel y le ha revelado su mensaje, ahora, mis hermanos, el mensaje de la casa de Dios va a salir hacia todo el pueblo, lo veremos a través de ese profeta llamado por Dios. Pero hay una duda que queda. ¿Saben cuál es la duda? El dilema de Hamlet, mis hermanos. ¿Ser o no ser? ¿Proclamará Samuel la palabra que Dios le ha revelado fielmente o se la esconderá a Elí? Esa es la tensión del texto. Temía descubrir la visión a Elí. ¿Qué va a hacer Samuel? ¿Va a temer más a Elí que a su propio Dios? ¿Va a mostrar todo lo que Dios ha dicho? ¿Va a manipular esa palabra y hacerla un poco más suave para que entonces Elí no se enfade, no se ofenda? ¿O aquí Samuel proclamará toda la palabra de Dios? ¿Y qué es lo que hace Samuel? Fíjense, mis hermanos, que estos versículos del 15 al 17 en adelante, todos se sustentan sobre las palabras de cubrir o descubrir, cubrir o descubrir. Fíjense en el versículo 15, mis hermanos, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Fíjense en el 17, y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que te habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo. ¿Sabes? El juego aquí es o encubrir o descubrir, o encubrir o descubrir. ¿Y qué es lo que hace Samuel, mis hermanos? Bueno, versículo 18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrir nada. Fíjense esas dos palabras, todo y nada. ¿Qué es lo que hizo aquí Samuel, mis hermanos? No se guardó nada para sí. Todo lo que Dios le dijo, Samuel, mis hermanos, lo manifestó. Fuese duro, fuese difícil, fuese amargo, fuese triste para Elí, Samuel no encubrió nada. Porque lo que era la responsabilidad del profeta era manifestar el mensaje de Dios. Y para manifestarlo debía manifestarlo fielmente, sin encubrir nada y manifestándolo todo. Esto era esencial para que Samuel fuese profeta fiel. Y Dios honró esto. Fíjense el versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Veremos un poquito más esto. Pero Dios, mis hermanos, no dejó que ninguna de las palabras de Samuel fuese no cumplida. Y eso es vital, mis hermanos, porque eso nos demuestra que Samuel era un profeta verdadero de Dios. Porque lo veremos en el último punto. Que un profeta fuese verdadero es que su palabra tenía que llevarse a cumplimiento. Y Dios no dejó caer esas palabras, mis hermanos, porque era su propia palabra. La palabra debía estar establecida fielmente, pero proclamada fielmente. Mis hermanos, Elí necesitaba oír toda la palabra de Dios. Israel necesitaba toda la palabra de Dios, sin encubrirse nada. Cuando Pablo habló a los ancianos en Éfeso, mis hermanos, ¿qué es lo que les dijo? Fíjense en Hechos 20, del 25 al 27. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y mis hermanos, lo que el pueblo de Dios necesita es todo el consejo de Dios. Lo que la iglesia necesita, lo que como creyentes necesitamos es que se nos descubra todo el consejo de Dios. ¿Saben qué? No necesitamos palabra, mis hermanos, lo que es encubierta, palabra modificada, palabra adulterada, palabra hecha light. Necesitamos todo el consejo de Dios, sea dulce, sea amargo, sea de juicio, de consolación, de promesas, de exhortación o de amonestación, mis hermanos, toda la palabra de Dios. Por eso, tengo la firme convicción de que la mejor manera de predicar es la expositiva.
Coges un libro y vas de principio a fin. Y si habla de juicio, hablas de juicio. Si habla de promesas, hablas de promesas. Si habla del velo, habla del velo. Y si habla de otras cosas, habla de otras cosas, mis hermanos. Y esto es importante porque vivimos en un tiempo, ¿saben qué? Que Pablo le dijo a Timoteo, cuidado, porque llegarán aquellos que se amontonarán profesores para sí mismos, para que les escuchen aquello y sus oídos se retiñan con lo que quieren escuchar. Y mis hermanos, hay muchos de aquellos, ¿saben qué? Que prefieren lo que son mensajes con tono cristiano y anécdotas, pero que nada tienen con descubrir todo lo que es el mensaje de Dios. O algunos que prefieren ir a sitios donde se escucha lo que les gusta y les va bien, pero no todo el consejo de Dios, mis hermanos. Solamente es la palabra descubierta y no encubierta la que va a santificar nuestras vidas, edificar la iglesia y perfeccionarnos como santos. Cuando Samuel formó, mis hermanos, lo que es la escuela de profetas, no sé qué les enseñó, pero una cosa que quizá les enseñó es descubrir toda la palabra de Dios. Este va a ser el lema para nuestra academia que formaremos aquí. Anunciamos todo el consejo de Dios. Y así es como Dios estableció una permanencia permanente de su palabra profética entre su pueblo. Y esto es el último punto, mis hermanos. Y fíjense que esto voy a intentar hacerlo en 5 minutos. Ya sé que no me creen, pero lo voy a hacer. Fíjense que así es como Dios estableció lo que es la permanencia permanente de la palabra profética, esa presencia permanente de la palabra profética de Dios entre su pueblo. ¿Cómo estableció esa permanencia, esa presencia permanente? Bueno, por medio del profeta que Dios sustentará su palabra. Fíjense, ahora Dios llama a Samuel como profeta. Samuel proclama fielmente la palabra y esto es lo que muestra que Samuel es profeta fiel de Dios. Porque proclamó la palabra y Dios no dejó que ninguna palabra de Samuel cayese al suelo, es decir, se cumplió todo lo que Samuel dijo. Y esto es confirmación de que Samuel era profeta fiel y profeta de Dios. Porque el profeta de Dios, su palabra debía ser confirmada y cumplida. Fíjense en Deuteronomio 18, mis hermanos. A partir del versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. ¿Se dan cuenta? Una de las ideas de que la palabra de Dios, el que el profeta era verdadero, es que la palabra que hablaba de Jehová se cumplía. Bueno, aquí Dios no dejó caer ninguna de las palabras de Samuel al suelo, las cumplió. Por eso en el versículo 20 se nos dice, y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era profeta fiel de Jehová. Pero fíjense, mis hermanos, que aquí Samuel está descrito, el llamado de Samuel está descrito a imagen del llamado de Moisés. Fíjense, Moisés fue llamado al lado de una zarza. Samuel es llamado al lado de una luz que se está apagando. Solo Moisés y Samuel, de Génesis a Reyes, son solamente ellos llamados profetas fieles. Y fíjense que son los dos únicos, mis hermanos, que cuando Dios los llama 2 veces. Moisés, Moisés, Samuel, Samuel. El llamado de Samuel es construido a la imagen del llamado de Moisés. Y eso es importante, ¿saben por qué? Porque, mis hermanos, fueron 2 hombres que llegaron en momentos de gran cambio en el pueblo de Dios. Moisés, ¿qué es lo que trajo? Trajo el antiguo pacto, la ley de Dios a su pueblo. Y Samuel, ¿qué es lo que va a traer, mis hermanos? Samuel, a través de él, Dios va a establecer su reino y su rey en medio de su pueblo. ¿Se dan cuenta? A través de este profeta, Dios establecerá su reino y su rey. Es como si ahora Samuel fuese ese profeta que Dios prometió, a imagen de Moisés. Fíjense lo que dijo en Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las salvará con todo lo que yo le mandare. Ahora Samuel, mis hermanos, traerá un cambio vital, el reino y el rey en medio del pueblo. Por lo tanto, ¿saben lo que necesitamos, mis hermanos, en esta iglesia? Necesitamos más Samueles que nos hablen de este reino de Dios. ¿Es eso lo que necesitamos?
No necesitamos esto, mis hermanos. Y perdonen si alguien se llama Samuel, ¿eh? No necesitamos esto. Sí, ciertamente necesitamos que la palabra se predique fielmente, mis hermanos, lo necesitamos, pero no necesitamos a Samueles, mis hermanos, como este Samuel llamado. Necesitamos, mis hermanos, al profeta que sea fiel. Necesitamos al profeta que ninguna de sus palabras Dios dejó caer al suelo. Necesitamos al profeta que vio y oyó todo lo que el Padre dijo, hizo, y él lo hizo también. Necesitamos al profeta que por medio de su mensaje y su vida el reino y el rey será establecido. Necesitamos al profeta a quien Moisés y Samuel apuntan y anuncian. Y la pregunta es, ¿cómo nos llega la presencia de esa palabra a nosotros? Y nos llega por medio de Cristo, el profeta que Dios sustenta su palabra. Llegamos a Hebreos y el mismo libro de Hebreos nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es la palabra definitiva de Dios. El Hijo es la palabra encarnada. El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es quien enseñó con una autoridad que nadie enseñó. Cristo, mis hermanos, es quien Dios mismo desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Él es la palabra acreditativa del cielo, la palabra acreditativa del Padre, mis hermanos. Él es quien en su mensaje y vida dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es el Rey y su palabra, mis hermanos, no falla. Dios estableció su palabra permanente en medio de su pueblo, la palabra de Cristo, y su palabra no falla. Por lo tanto, piensa lo siguiente, que es una palabra digna de ser recibida por todos. Si cuando te acercaste a Cristo con arrepentimiento, como ese leproso, le dijiste, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Cuando Cristo dijo, quiero ser limpio, no lo dudes, esa palabra no falla. Eres limpio de tus pecados por la obra de Cristo Jesús. Si cuando Cristo dijo, mis ovejas, por ellas doy la vida y les doy vida eterna y no perecerán jamás, no dudes, tienes vida eterna en Cristo Jesús. Si Cristo dijo, nadie las arrebatará de mi mano ni de las manos de mi Padre, porque mi Padre es mayor que ellos, no dudes, tu salvación es eterna y guardada en las manos del Padre. Si Cristo dijo, no te dejaré y no te desampararé, no dudes, su palabra no fallará, es fiel y Cristo estará contigo hasta el fin de los días. Si la palabra es fiel y digna de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, acude por gracia a Cristo Jesús, porque esa palabra no falla. Cristo vino para salvar al que por fe y arrepentimiento llega delante de Él. Y si Cristo, mis hermanos, dijo, yo edificaré mi iglesia, ¿saben qué, mis hermanos? Pueden venir momentos difíciles, pueden venir momentos terribles, pueden venir momentos de críticas, puede irse gente, puede venir gente, pero mis hermanos, Cristo edificará su iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, la palabra que debe permanecer en nosotros es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. De principio a fin, desde Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta la gracia del Señor sea con todos vosotros, amén, de Apocalipsis 22:21. Esa es la palabra de nuestro Señor, y ella debe morar en nosotros, exhortándonos y animándonos, cantándonos con himnos, con salmos y alabanzas a nuestro Dios, mis hermanos. Así que quiera Dios que esta palabra que en su gracia Él nos ha dado, permanezca, mis hermanos, en nosotros y en medio de nosotros, para la gloria de nuestro Dios. Acabemos en oración.